bendiga, hermano, en esta mañana. Es un placer para mí poder estar en este lugar y poder darle la gloria al Señor y darle la honra. Lo invito a que levante sus manos ahí donde está, que se prepare, que prepare a sus hijos, a su esposo, a su esposa, para poder hoy darle la gloria al Señor, para poder bendecir su nombre. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, gracias, gracias por todo lo bueno que tú eres, gracias por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo en este momento. Señor, queremos que tu gloria se mueva en nuestro hogar, que se mueva alrededor nuestro. Hoy estamos dispuestos a recibir de tu presencia, a recibir de ti. Oh Señor, haz llover sobre nosotros, haz llover sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Oh, aquí estamos para ti, Señor. Muévete. Gracias. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal de que pronto va a llover. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal de que pronto va a llover. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, cántalo. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Levante sus manos. Dile: Señor, haz llover. Haz llover aquí donde estoy en mi hogar. Haz llover sobre mi familia. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal
gózate. Aleluya. Puedes decirlo con nosotros. Poderoso, 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 poderoso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Grítalo, fuera, fuera. Aleluya. Tú me has escogido. Tú me escogiste antes de la fundación del mundo. Me has bendecido con toda bendición. Me predestinaste para honra de tu grande amor que me has mostrado por medio de Jesús. Muerto estaba, con tu sangre me das vida. No hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza en alegría. Hoy puedo gritar, con fuerza confesar. Muerto estaba, con tu sangre me das vida. No hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza en alegría. Hoy puedo gritar, con fuerza confesar, tuyo soy. Aleluya. Me has dado bendición, me escogiste en adopción. Eres tú mi redención, tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición, me escogiste en adopción. Eres tú mi redención, tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición, me escogiste en adopción. Eres tú mi redención, tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición, me escogiste en adopción. Eres tú mi redención, tu sangre me da perdón. Muerto estaba, con tu sangre me das vida. No hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza en alegría. Hoy puedo gritar, con fuerza confesar, tuyo soy. Tuyo soy. Nos vamos a gozar esta mañana, iglesia. Fuerte grito de victoria. Gózate. Aleluya. Puedes cantarlo. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová.
muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y un vestido real. Así Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, cántalo. La 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 la. Eso es, iglesia, gózate. Oh, aleluya. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle toda gloria. Vamos a entrar al lugar santísimo esta mañana. Poderoso es. Cántalo. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, poderoso y eterno Rey, al Cordero da toda autoridad. Tú eres santo, santo,
Tú eres santo, digno de gloria y majestad. Cantaremos una canción de amor para ti, mi Señor. A ti cantamos santo, a ti levantamos nuestras manos, declaramos que tú eres digno, que tú eres hermoso. Levanta tus manos, iglesia, y dile: santo, 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 santo. Hermoso Señor, hermoso. Tú eres el príncipe de paz. A ti adoramos, a ti glorificamos hoy. Levantamos tu nombre, te glorificamos. Oh, hermoso. Eso es, levanta tus manos y dile: santo, santo, santo. Recibe nuestra adoración, recibe, recibe nuestro perfume, mi Señor, Señor. Hermoso, hermoso, hermoso. A ti atribuimos la gloria. Queremos escuchar tu voz. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás. Muy buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga, qué alegría estar con ustedes el día de hoy, qué bendición podernos conectar en este tiempo que ha sido de bendición, de edificación para su vida, para mi vida. No se imagina cuánto disfruto hacer esto con ustedes, no se imaginan lo bendecido que soy y me imagino también la bendición que es para usted poder recibir una palabra de parte de Dios cada domingo. Quiero darle las gracias al Señor que nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de instruirnos, de edificarnos a través de ella. Y quiero hoy pedirle que oremos juntos, entregándole este tiempo a Dios, entregándole esta reunión al Señor. Y que lo más importante, como lo vimos hace un tiempo, y es que su presencia esté en medio de nosotros. Entonces vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos tus favores. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como familias de reunirnos en torno a ti. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Muchos, Dios, han partido en este tiempo. Ha sido un tiempo difícil para muchas familias que han perdido personas que aman, que han perdido personas que son importantes para sus vidas. Pero también sabemos, Señor, que si han partido contigo, si se han ido contigo, Señor, ellos también van a estar en un lugar de reposo delante de ti. Y hoy te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por los familiares que tenemos cerca nuestro. Gracias por la bendición de poder estar acompañados el día de hoy de personas que nos aman, de personas a las que amamos. Gracias porque a través de la familia tú nos enseñas el amor, tú nos enseñas el perdón, tú nos enseñas la disciplina, tú nos enseñas la gracia. Hoy como familias
venimos a esta reunión a invocar tu nombre, a pedirte, Señor, que derrames tu buen espíritu sobre cada persona que está escuchando esta transmisión. Señor, que tu palabra sea como una espada que traspase el corazón, que llegue al alma, al espíritu de cada oyente, de cada creyente, de cada discípulo, de cada siervo, de cada amigo que te está escuchando, Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo para que todo esto fuera posible. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia como sacerdotes del nuevo pacto. Sacerdotes que tal vez físicamente no visten un atuendo especial, pero que espiritualmente tú sí nos lo has dado, Señor Jesucristo. Gracias por darnos como herencia ese sacerdocio. Gracias por haber derramado tu sangre, porque a través de lo que hiciste podemos tener entrada a la presencia misma del Dios Todopoderoso. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué bendición la que tenemos de estar en la presencia de Dios el día de hoy, de estar compartiendo en familias, de estar junto a las personas que más amamos, que más queremos. Y hoy quiero hacerles una invitación a que valoremos lo que tenemos, a que valoremos esa familia que Dios puso a nuestro alrededor, que valoremos a esos hermanos, a los hijos, a los padres, a los sobrinos, a los nietos, si ya has tenido la bendición de ser abuelo o abuela. Que podamos hoy darle gracias a Dios y gozarnos de que estamos con nuestros familiares. Y como lo mencionaba en la oración, tal vez hay personas que han perdido a alguien en este tiempo tan difícil de pandemia, que ha dejado tantas heridas también, que ha dejado vacíos muy difíciles de llenar. Pero démosle gracias a Dios también, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, de perdón. Y muchos de ellos, estoy convencido, están en la presencia de Dios, están descansando con Él. Amada iglesia, también quiero que le demos gracias a Dios por la oportunidad, la bendición, el privilegio que tenemos de poder dar de corazón, de poder dar para la obra de Dios desde el corazón. Y como siempre les he dicho, si tienes un lugar destinado para guardar tus diezmos y tus ofrendas, te invito para que en este momento puedas depositar esa ofrenda y ese diezmo en ese lugar. Y que le demos gracias a Dios que nos da la oportunidad de dar a otros, que nos da la oportunidad de bendecir a través de lo que hemos recibido. Y quiero invitarte para que hagamos una oración dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder dar y de poder compartir con otros lo que Él nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por la provisión, por la abundancia y por la sobreabundancia que muchas veces recibimos de ti. Abundancia de vida, abundancia en salud, abundancia en hijos, abundancia en trabajo, abundancia en bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Hoy bendigo a cada familia que desde su corazón ha decidido dar para tu obra. Oro, Señor, para que ningún bien falte en su casa. Oro, Señor, para que siempre, Señor, haya alimento en su mesa y en su alacena, y que haya abundancia para que ellos puedan compartir aún con otros. Hoy te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por la oportunidad que me das a mí también de dar de mi vida para dar estos mensajes, que lo hago con amor. Gracias, Señor, por el privilegio también que me das a mí de darle a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces ya vamos entrando en materia. Ustedes saben que hemos venido hablando de un tema que no es tan común, de eso no se habla tanto hoy en día, pero que cuando tú lees la Biblia, especialmente si de pronto vas al libro de Hebreos,
y lo lees, lo revisas, te vas a dar cuenta de que hay un tema muy importante que es el sacerdocio. ¿Y se acuerdan que les decía que hay personas que piensan que eso no tiene nada que ver con ellos? Algunos pensarán, pero Javier, ¿por qué no nos hablas de éxito? ¿O por qué no nos hablas de prosperidad? ¿O por qué no nos hablas algo que nos motive, que nos mande como más contentos a la semana que entra? Pero quiero decirte algo importante. Si tú lees la Biblia y si tú la estudias, te vas a dar cuenta de la bendición, del privilegio que tenemos como hijos de Dios de tener esa herencia como sacerdotes. Y quiero que comencemos leyendo un texto que creo que hace algunos días habíamos leído, pero es para entrar en contexto y para aquel que de pronto no había tenido la oportunidad de ver las predicaciones anteriores, pues pueda colocarse al corriente haciendo un rápido resumen de lo que hemos visto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje de Apocalipsis vemos cómo Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque Él también es el sumo sacerdote. Y recuerden que el sumo sacerdote tenía unas funciones especiales. Y recuerden también que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo un día al año. Un día al año. Y tenía que tener una preparación especial. Y para entrar al lugar santísimo, él debía hacerlo con sangre de un sacrificio animal. Y esa sangre él debía depositarla en un lugar llamado propiciatorio, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesucristo abrió ese camino para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Él pagó el precio derramando su propia sangre y de esa manera nos hace a nosotros reyes y sacerdotes de su reino. Por eso es tan importante este tema, porque se trata de una herencia. Y vamos a ver a continuación un pasaje que también nos recuerda lo que hemos venido estudiando. Y está en Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, como Cristo conquistó eso, como Cristo traspasó los cielos, abriendo el camino para que pudiéramos tener comunión con el Padre, Él nos da esa herencia. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Él comparte su herencia con nosotros, contigo y conmigo. Él comparte ese sacerdocio contigo y conmigo, para que así como Él se pudo relacionar con su Padre, nosotros también podamos tener una relación con el Padre Celestial, Jehová Dios, el Dios de Israel. Y vemos en esta parte lo que es el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 18, versículo 7. Dice, pues los levitas no tienen porción entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán, hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Este pasaje también ya lo habíamos visto. Y aquí resalto que dice, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. ¿Se acuerdan que les había hablado de la tribu de Leví? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo la tribu de Leví fue escogida por Dios para ser sacerdotes de Dios? ¿Lo recuerdan? Pues quiero hacer énfasis hoy en algo que me parece importante. Esa tribu fue escogida por Dios y esa tribu recibía como herencia el sacerdocio. Las otras tribus recibían tierras, posesiones,
Pero esta tribu de manera especial tenía una relación con el Señor y su herencia era el Señor. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención acerca de la tribu de Leví. Y es que ellos antiguamente habían tomado una decisión importante en sus vidas. Y por eso quiero que avancemos al libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 25 al versículo 26. Este texto dice: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Y se le unieron todos los levitas. ¿Qué había sucedido acá? El pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor. El pueblo de Israel había desobedecido. Moisés estaba cumpliendo una misión, estaba en la presencia de Dios. Pero cuando Moisés desciende y ve que el pueblo está desenfrenado, que el pueblo está cometiendo actos de impureza, actos de rebeldía contra Dios, actos de idolatría. Claro, Moisés reacciona y él tiene que tomar una decisión, y es de no permitirle al pueblo seguir en su mala conducta. Entonces Moisés, al ver todo este desenfreno, le habla a todo el pueblo de Israel. Todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse en ese momento. Él le habla al pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel: bueno, los que estén de parte del Señor, que pasen de mi lado. Ustedes están haciendo lo que no deben hacer, les dijo Moisés. Ustedes están desenfrenados, están desobedeciéndole a Dios, están llevando una vida contraria a lo que Dios dice. Pero voy a darle una oportunidad. Aquellos que estén de parte del Señor, que pasen a mi lado. ¿Y qué dice este texto? Y se le unieron todos los levitas. Los levitas tuvieron que tomar una decisión difícil en ese momento, muy difícil, porque tuvieron que apartarse de muchos de sus familiares, de muchos de sus amigos. Tuvieron que renunciar a muchas relaciones para pasarse del lado del Señor. Pagaron un precio. Por eso el Señor habla acerca del sacerdocio santo, que lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento quiero enfatizar en varias cosas, porque los levitas en este pasaje nos enseñan un principio importante. Nos enseñan unas lecciones importantes. La primera de ellas es que si quieres seguir a Jesús, tú, joven que me escuchas, tienes que tomar una decisión. Quiero contarte que hace muchos años conocí al Señor Jesucristo. Él me encontró. Él me rescató. Y en ese momento, yo tenía alrededor de unos 16 años, habían muchas distracciones, habían muchas tentaciones, amigos, amigas, que de alguna manera querían incitarme a hacer cosas que no debía hacer. Pero tuve que tomar una decisión en mi vida. Y no te estoy diciendo que tengas que alejarte de todas las personas, no. Pero hay algo que se llama el círculo íntimo. Yo lo enseño en liderazgo, la ley del círculo íntimo. Y esa ley del círculo íntimo enseña que las personas que están más cerca de ti influyen en tu futuro. Las personas a las que les abres la puerta de tu vida, las dejas entrar en tu corazón, les confías cosas de tu vida, se convierten en tu círculo íntimo. Y si son las personas indicadas, esas personas te van a elevar, te van a ayudar a desarrollar tu potencial, te van a llevar a crecer en tu vida personal, o en tu vida profesional, o en tu vida espiritual. Pero si en esa ley del círculo íntimo le abres la puerta a personas que no son las indicadas, entonces vas a tener una carga adicional.
Y esas personas, en vez de elevarte, lo que van a hacer es hundirte. Moisés tomó una decisión, dio una advertencia. Los que estén del lado del Señor, pasen a mi lado. Y toda la tribu de Leví se unió a Moisés. Los demás no. Tienes que tomar una decisión. Ellos decidieron ir contra la corriente. Todos estaban desenfrenados. Todos estaban yendo tras los ídolos, tras el pecado. Pero esta tribu de Leví entendió que el sacerdocio de Dios era su herencia. Y tuvieron que tomar una decisión. Y se decidieron por el Señor. Hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Vas a seguir el desenfreno en el que está este mundo? ¿Vas a seguir el desenfreno en el que vive la mayoría de gente? ¿O te vas a unir a las filas del ejército de Dios? Aquí te espero. Aquí te espero. Si te decides por el Señor, te estaré esperando. En cada reunión, los martes, los sábados, los domingos, en discipulados personales también. Si te decides por el Señor, aquí te estaré esperando. Decídete por Él. No vale la pena seguir tras el mundo. No vale la pena seguir tras este mundo que está desenfrenado, que está patas arriba. El Señor tiene un llamado para ti, pero tienes que tomar una decisión. Y hay otra lección importante que me enseñan los levitas en este pasaje, y te la quiero compartir hoy. Y es que ellos salieron del promedio, se diferenciaron del resto. Esa palabra promedio a mí me parece que es una palabra triste. Ser del promedio es triste. Alguna vez escuchaba que esa palabra promedio significa ser lo mejor de lo peor y ser lo peor de lo mejor. Si estás tomando apuntes, te lo voy a repetir. Ser del promedio significa ser lo mejor de lo peor o ser lo peor de lo mejor. Es estar en un lugar intermedio. No estoy tan abajo, pero tampoco estoy tan arriba. Me dejo llevar por los que están arriba y me dejo llevar por los que están abajo. Ser del promedio es triste, sobre todo cuando tienes potencial, sobre todo cuando tienes un llamado a hacer algo importante, sobre todo cuando tienes una vida con propósito, cuando Dios te ha mandado a hacer algo, pero sigues siendo del promedio. El promedio es un lugar triste. Quiero contarte algo, y es que cada día, no solamente yo, sino las personas que estamos en proceso de formación de liderazgo, estamos luchando para salir del promedio, para ser mejores, para ir un poco más allá de lo normal, para dar la milla extra. Estos levitas se diferenciaron. Estos levitas no eran del promedio. No se dejaban arrastrar por los demás. Y tuvieron que tomar una decisión difícil. Cuando tú lees el capítulo completo, te das cuenta que tuvieron que desprenderse de muchos de sus familiares, de muchos de sus amigos y conocidos para servirle al Señor, porque entendieron lo valioso que es servirle a Dios. Sigamos. Entonces me surge una pregunta, ya a través de todas estas enseñanzas que hemos visto, me surge una pregunta. ¿Cómo debemos los cristianos ejercer nuestro sacerdocio? Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando lees Éxodo, Levítico, Números, ves cómo los sacerdotes tenían que ejercer su sacerdocio. Ellos tenían unas vestiduras especiales, ellos tenían que hacer sacrificios de animales, ellos tenían que untarse sus vestiduras de sangre, porque era un proceso de llevar al animal a un sitio, sacrificarlo,
derramar su sangre en un lugar, y todo eso lo que hacía era representar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, gracias a Jesús, y tenemos un nuevo sacerdocio, y Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros lo seguimos es a Él. Entonces, en este nuevo pacto, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hacemos como sacerdotes del nuevo pacto? ¿Qué cosas podemos hacer? Si esos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios animales, ahora nosotros, ¿qué tipo de sacrificios debemos ofrecer? ¿O qué tipo de cosas debemos hacer como sacerdotes del nuevo pacto? Y entonces me encontraba con una cita bíblica bien interesante que está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí resalto la palabra sacerdocio santo. Mire lo que sigue, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí lo primero que resalto es el sacerdocio santo. Porque cuando usted escucha la palabra santo, a usted le puede venir a la mente la palabra aburrimiento. Usted puede decir, no, pues que eso es ser santo. Eso es como aburrido. O sea, una persona santa es la que no rompe un plato y no hace nada. Tiene una aureola ahí encima. Las personas le piden cosas, porque ese es el concepto que traemos de la religión tradicional. Y relacionamos lo santo con guardar silencio, con no moverse, con no hacer nada que llame la atención. A eso relacionamos la palabra santo. Pero quiero decirte que santo, más que eso, porque no lo es estar apartado, consagrado para algo especial. Entonces, cuando hablamos de sacerdocio santo, hablamos de que somos sacerdotes que Dios ha apartado para que nos consagremos a Él, para que tengamos una relación de amor con Él. No estoy hablando de religión, estoy hablando de amor. Una relación auténtica, una relación genuina y una relación de amor con Dios, nuestro Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Un sacerdocio santo. Son personas que no viven en el promedio. Son personas que tienen una ley moral y una ley de excelencia mucho más alta que las que tienen las de personas del común. Un sacerdocio santo son personas que viven por encima del nivel de la mediocridad. Un sacerdocio santo son las personas que tienen claro en su vida lo que está bien y lo que está mal, que a lo blanco llaman blanco y a lo negro llaman negro. Un sacerdocio santo tiene sus prioridades en orden. Un sacerdocio santo sabe hacia dónde va. No vive confundido, vive con una dirección clara, con un propósito claro. Un sacerdocio santo es un sacerdocio que escucha a Dios y que obedece a Dios, aún en estos tiempos difíciles. Ahora, ¿para qué es ese sacerdocio santo? Lo subrayo ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para eso es un sacerdocio santo. Y usted dirá, pero ¿sacrificios espirituales? Javier, ¿de qué nos estás hablando? ¿Y eso cómo se hace? Pues yo me hice la misma pregunta cuando leí este pasaje. Y encontré algunas cosas interesantes que nos van a llevar a aprender algo interesante el día de hoy. Entonces vamos a continuar leyendo. Mire lo que resalto ahí. El sacrificio aceptable para Dios, ¿cuál será? ¿Cuál será el sacrificio aceptable para Dios? Ahora quiero resaltar algo antes de ir a mirar cuál es. Y es que todo lo hacemos a través de Jesucristo. Todos estos sacrificios espirituales que le vamos a ofrecer al Padre son en el nombre de Jesús, a través de Jesús. Todo es a través de Jesús. Nada es en nuestras propias fuerzas. Todo es a través de Jesús. Y ahora sí vamos a ver. Vamos a ir al Salmo capítulo 51, versículo 16 al 17. Dice:
porque tú no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. El sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Esto lo escribió el rey David. Y si estudias un poco más acerca de este salmo, te vas a dar cuenta que él lo escribe en una etapa de su vida en la que él realmente ya está arrepentido del mal que le hizo a Urías Eteo. Ha vivido un proceso de quebrantamiento, ha vivido un proceso de disciplina, ha vivido un proceso interno en el cual ha reconocido su error y es capaz de entender por revelación del Espíritu Santo que a Dios no lo complacen o no lo complacían los sacrificios de animales. Eso lo único que hacía era una sombra del verdadero sacrificio que se hizo en la cruz el Señor Jesucristo derramar su sangre por nosotros. Entonces, ese sacrificio aceptable para Dios que Dios le reveló a David, que Dios le enseñó a David, es el espíritu quebrantado. Entonces aquí hay una palabra que es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Pero el rey David se refiere a lo mismo cuando habla del espíritu y del corazón en este pasaje. Vamos a verlo acá. Contrito y humillado. Vamos a seguir acá. En el diccionario Vine, yo revisaba qué es el espíritu quebrantado. Pues el espíritu es la palabra ruah, que en el sentido básico es aliento y soplo. Pero en el sentido secundario es cuando se habla de espíritu, se hace referencia a la mente y al estado anímico. Y en Isaías 26:9 se usa la palabra alma y la palabra espíritu como sinónimos para representar lo mismo. Esto lo explico como para que podamos entender que cuando el Señor nos está hablando en este pasaje, permítame me devuelvo, exacto, que a lo que el rey David se refería era a su parte interior, a su corazón, a su espíritu, a su alma, a su ser interno. ¿Y qué quiere el Señor? Que nuestro ser interno, esa parte inmaterial nuestra, nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, estén quebrantados y humillados ante Él, contrito y humillado. Ay, pero ¿por qué Dios nos quiere ver tristes? Pensarás tú. Si Dios es un Dios de alegría, es un Dios de gozo. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que David había pasado por un proceso difícil en su vida y él había hecho lo malo. Había desviado su camino. Había mandado a quitarle la vida a una persona inocente. Entonces, ¿qué pedía Dios de él para aceptar su arrepentimiento? Que fuera quebrantado y humillado. Que él se humillara ante Dios. Yo no conozco tu pasado. Tampoco conozco si has cometido delitos, crímenes, pecados que han afectado a otros. Yo no conozco eso, pero Dios sí lo conoce. Y algún día tendrás que darle cuentas a Él. La palabra de Dios dice que todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados por todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor le dice a David y le revela a David que lo que el Señor desea de él es una humillación y un quebrantamiento real, que se humillara ante Dios. Y eso es un sacrificio espiritual que Dios acepta a través de Jesucristo. Que nos humillemos.
si nos hemos equivocado y si hemos fallado, que nos humillemos, que reconozcamos nuestro error, que nos quebrantemos delante de Dios, que nos postremos ante Él, porque Él acepta eso como un sacrificio espiritual a través de Jesucristo. Ahora vamos a ver la palabra lep, que es la palabra corazón, que hablan en ese versículo del Salmo, cuando dice que un corazón contrito y humillado. Para corazón se usa la palabra lep, que también es usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad, el intelecto, y a lo que hace referencia es al centro de cualquier cosa o persona. Que tu centro, que tu vida, que el centro de tu vida gire alrededor del Señor y se humille ante Él. Eso es lo que Él pide. Que cuando hagamos algo que no está bien, nos humillemos ante Él. Y que diariamente reconozcamos que Él es Dios y nosotros solo hombres que estamos de paso por esta tierra. Ahora, la palabra quebrantado me llamaba poderosamente la atención y ahí me quiero detener un poco. Porque la palabra para quebrantado en ese texto bíblico es shavar. Dice que literalmente o figurativamente significa desgajar, deshacer, desmenuzar, despedazar, pero mire esta, engendrar. Esa palabra me llamó la atención, ¿sabe? Porque de alguna manera cuando nos humillamos ante Dios, muere ese hombre viejo, ese hombre cargado de malos hábitos, de malas costumbres, y puede nacer uno nuevo. Dios quiere que nazcamos de nuevo, que renunciemos a lo malo para que nazcamos de nuevo a lo bueno, a la vida eterna, a la vida en abundancia. Y Dios muchas veces nos humilla y tiene razón para hacerlo. ¿A quién le gusta ser humillado? Levante la mano allá en la sala o en la cocina o en donde esté viendo esta enseñanza. ¿A quién le gusta ser humillado? Yo no voy a levantar la mano. No me las voy a dar de súper espiritual. A nadie le gusta ser humillado. Ser humillado es un proceso difícil. Y me gustaría hoy pues contarle una breve historia, algo que me sucedió hace algunos años y tiene que ver con eso. Yo trabajaba en una organización y llevaba pues ya algún tiempo ejerciendo una labor. Considero que pues la ejercía bien. Algunas personas me felicitaban, algunas personas no. Como siempre, pues hay personas que gustan de lo que uno hace, como hay otras que de pronto no tanto. Pero yo disfrutaba de ese trabajo, me gustaba, duré algún tiempo ahí. Y resulta que se dio la oportunidad de llegar a la jefatura de esa área. Entonces mi jefe inmediato se me acercó y me dijo, mira, yo voy a ser promovido y he visto tu trabajo. A mí me gustaría que tú me reemplazaras a mí, porque he visto en ti las habilidades, las cualidades, la experiencia, el manejo. Me parecería bueno que tú lo hicieras. Y hablé con una persona que tiene influencia en la organización y esa persona me dijo que le parecía bien. Claro, ese día yo no salí midiendo 1,65 ni 1,70. Ese día yo salí midiendo 1,90. Ese día yo me sentía, mejor dicho, en las nubes. Y fue un motivo de alegría para mí. El caso es que, bueno, pasaron unas semanas y pues todo indicaba que la oportunidad iba a ser mía. Cuando hicieron una reunión y en esa reunión nombraron a la persona que iba a estar en esa jefatura. Todos esperaban, o bueno, no todos, algunos esperaban que fuera yo. Y cuando escucharon el nombre, no era yo.
En ese momento yo quería que la tierra se abriera y me tragara para que nadie me viera. Para mí fue humillante. Para mí fue una experiencia difícil porque me había esforzado mucho al hacer esa labor y yo creía que tenía los méritos para llegar a ese cargo. Fui humillado en ese momento. Algunos se burlaron, otros se condolieron conmigo y fue un proceso difícil. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y Dios me enseñó algunas cosas que no entendí inmediatamente porque tuve rabia, enojo. Pero al pasar el tiempo, nacieron cosas nuevas en mí. Al pasar el tiempo, renací como profesional, renací en mi visión, renací en mis metas, renací en mi futuro. Me veía de otra forma. Después de un tiempo de haber sido humillado, el Señor me hizo entender que Él lo había permitido para algo bueno. Y pude ver cosas que antes no veía. Pude colocarme metas y ver retos que antes no tenía. Y pude ver oportunidades que antes no había visto. Y eso me ayudó a reinventarme como profesional, a reinventarme como líder, a reinventarme en mi vida espiritual con Dios. Entonces, cuando veo que esa palabra quebrantado significa engendrar, yo lo creo en mi corazón y te lo comparto a ti. Tal vez has sido humillado, tal vez no has conseguido lo que has querido, tal vez otras personas han pasado por encima de ti y eso te ha dado rabia, dolor y te has sentido frustrado. Pero quiero decirte algo, si el Señor permite esa humillación y ese quebrantamiento, es porque hay algo que van a hacer en tu vida. Hay algo que van a hacer. Hay personas que en esta pandemia han sido quebrantadas. Han tenido que cerrar sus negocios, sus empresas. Pero hay algo que ha nacido de nuevo en ellos. Se ha engendrado algo en ellos de nuevo. Han nacido nuevas esperanzas. Han visto oportunidades que si no hubiera sucedido esta pandemia, no hubieran visto antes. El Señor nos ha humillado. Aceptémoslo y reconozcamos que Él es el Señor. Pero Él nos humilla para engendrar en nosotros algo nuevo y algo mejor. Tal vez en este tiempo hay cosas nuevas que están naciendo en tu vida. Por eso un corazón quebrantado es un sacrificio espiritual que el Señor acepta por medio de Jesucristo. Que en ti y en mí nazcan cosas nuevas. Ese es el mensaje. Dice Job, capítulo 22, versículo 29. Un versículo famoso. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Después de ese proceso que les conté, yo también tuve que examinar mi corazón. Y tuve que reconocer que era altivo, orgulloso, rebelde. Y que esa pequeña dosis de humillación fue de bendición para mí, para engendrar en mí algo nuevo. Ahora vamos al libro de Juan, que ahí vamos a aprender también algo acerca de esa humillación. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos del 29 al 30. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, decía Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y Juan el Bautista no era cualquiera. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo, que entre los nacidos de mujer
no había uno como él. Era un hombre extraordinario, con unas capacidades extraordinarias, con una unción extraordinaria. Dios hizo reposar en él la unción de Elías para que el corazón de los padres se volviera a los hijos y viceversa. Cuando Juan el Bautista predicaba, las personas se arrepentían de sus pecados y eran bautizados por él para el perdón de pecados. Dios usó en gran manera a Juan el Bautista. Pero llegó un tiempo en el que él tenía que menguar en su fama, en su popularidad. Llegó a un pico y después de ese pico tuvo que bajar. Era el propósito de Dios. Y él entendió eso. Él entendió que él tenía que ser humillado y fue humillado. Recuerden, él fue encarcelado y su final fue triste porque fue decapitado. Fue humillado. Pero Dios lo permitió con un propósito. Él tuvo que menguar. Es necesario que Él crezca en ti y en mí, pero que tú y yo menguemos, nos humillemos ante Dios, porque eso es un sacrificio que Dios acepta a través de Jesucristo. Que seamos humildes, que nos humillemos ante Él. Y mire este otro ejemplo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Pedro fue humillado, lloró amargamente. Él fue el que primero con su boca le dijo al Señor Jesucristo: aunque todos te nieguen, aunque todos te den la espalda, yo jamás lo haré. Siempre estaré contigo. Y el Señor le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar. Y yo me imagino a Pedro discutiéndole al Señor: pero ¿cómo se te ocurre que yo te voy a negar? Si yo soy tu amigo, si yo soy tu discípulo, si yo te amo, si yo dejé todo por ti. Estoy usando mi imaginación. Pero fui humillado y lloró amargamente. Fue quebrantado. Pero en ese proceso hubo algo que nació en Pedro. En ese proceso interno difícil, lloró amargamente, pero al mismo tiempo, en ese momento que fue humillado, vivió unos días en un proceso de nacer algo nuevo en él, de engendrarse en él algo nuevo. Miremos el pasaje que sigue. Juan capítulo 21, versículo del 17 al 19. Dice: por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Te aseguro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Esto sucede después de que el Señor Jesús resucita. Y el Señor Jesucristo va y lo busca. Y Pedro sentía vergüenza y sentía dolor en su corazón. De hecho, mire lo que tengo ahí resaltado. Dice que Pedro se entristeció. Miremos lo que esa palabra significa. Viene de la palabra griega lupeo, que significa afligir reflexivamente o pasivamente. Afligir, angustiar, causar tristeza, y mire la que sigue:
Contristar. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Entristecer, triste. Y usted dirá, bueno, pero entonces tengo que ponerme triste para que el Señor acepte mi sacrificio espiritual. Vuelvo y repito, Pedro estaba pasando por un proceso. Hay procesos que tenemos que vivir con el Señor. Pero me llama la atención esta palabra lupeo porque habla de afligir reflexivamente. Yo sé que usted y yo hemos escuchado un refrán que dice que la experiencia es la mejor maestra. Pero yo quiero retarlo a que rompamos ese paradigma mental. Porque hay personas que tienen experiencia, pero no aprenden. Siguen cometiendo los mismos errores. Entonces quiero decirte algo hoy. La experiencia evaluada es la mejor maestra. No basta con tener experiencia. Pedro tuvo un tiempo de tristeza. Pedro tuvo un tiempo de quebrantamiento, pero fue un quebrantamiento que lo llevó a la reflexión. Sí, fue afligido, pero fue un tiempo en donde él también pudo evaluar muchas cosas. Entonces vemos cómo la tristeza no necesariamente es algo malo. De hecho, la Biblia enseña también que hay una tristeza que produce muerte, que fue la que tuvo Judas. Pero hay otra tristeza que produce arrepentimiento, que fue la que tuvo Pedro. Que la tristeza que haya en tu corazón sea una tristeza que te lleve a reflexionar, a evaluar tu vida, a evaluar si lo que estás haciendo está bien, si vas por el camino correcto. Que esa tristeza de alguna manera te lleve a evaluar y que ese dolor te lleve a nacer algo nuevo en ti, a renacer en ti. Y créame, después de este encuentro de Pedro con el Señor Jesucristo, él renació algo en él. Porque llegó a ser ese apóstol lleno del Espíritu Santo. Llegó a ser ese apóstol que cuando predicaba las personas se arrepentían de sus pecados. Se cumplió el propósito de Dios en él. A través de la vida de Pedro se sanaban enfermos. A través de la vida de Pedro paralíticos se movían. A través de la vida de Pedro sucedían cosas hermosas porque había pasado por un proceso de quebrantamiento en donde nació algo nuevo en él. Y después dio fruto. Que tu quebrantamiento y que mi quebrantamiento, y si en esta pandemia has sido quebrantado, que nazca algo nuevo en ti. Que haya un nuevo fruto para Dios. Porque esos son los sacrificios espirituales que a Él le agradan a través de Jesucristo. Sigamos. Vamos a seguir aprendiendo lo que son los sacrificios espirituales. Vamos a ir al libro de Hebreos. Capítulo 13 del versículo 15 al 16 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Paremos ahí. ¿Un sacrificio de qué? De alabanza. ¿Y cómo lo explica el mismo texto? El fruto de los labios que confiesan su nombre. Trata de mirar tus labios. Levanta tus labios y trata de mirarlos con los ojos. Casi no se puede. A lo que quiero llegar es que en tu boca es un instrumento de alabanza. Pero puede ser un instrumento mal usado. El Señor desea que le demos nuestros sacrificios espirituales a Él a través de Jesucristo con una boca, con unos labios que confiesen su nombre. ¿Y qué es confesar su nombre? No es solamente repetir el nombre de Dios, no. Es hablar de quién es el Señor, de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor hace y de lo que el Señor hará. Este tiempo es un tiempo para confesar con nuestros labios su nombre, para proclamar con nuestros labios que Él reina,
que Él es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que nos ama. Dios tiene un carácter, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad y Él quiere que a través de tus labios tú expreses eso. Su carácter, su propósito, su voluntad. Pero para que puedas tener unos labios que confiesen su nombre, tienes que conocer cuál es su nombre. Y eso es una revelación que puedes tener a través del estudio de la palabra de Dios. Para tener unos labios que confiesen su nombre. Sacerdote del nuevo pacto, te hablo a ti. A través de tu boca y a través de mi boca, podemos ofrecerle a Dios sacrificios espirituales que le agraden a Él. Alabémoslo. La alabanza no es escuchar música. La alabanza no es cantar una canción. Puedes alabar a Dios cantando una canción. Puedes alabar a Dios usando la música, pero no es la única manera. La alabanza es reconocer lo que Dios hace. Cada día que te levantas en la mañana y puedes respirar y tomar un desayuno con tu familia, ir a trabajar, eso es un motivo de alabar a Dios. Cada vez que ves cómo Dios te ayuda en un negocio, solucionando un problema, ayudando a alguien, puedes alabar a Dios por eso, porque es alabarlo por lo que Él hace en tu vida. ¿Qué tal son tus labios? ¿Qué confiesan tus labios? Porque bastaría con entrar a una de tus redes sociales y mirar tus publicaciones para darnos cuenta qué es lo que tus labios confiesan y si ese fruto es agradable a Dios o no lo es. Hoy las redes sociales hablan más, desafortunadamente, que muchas otras cosas. Y lo que tú publicas muestra si de tu boca sale un fruto de alabanza o un fruto de queja, de odio. Cada vez estamos más polarizados, cada vez se genera más odio, rencor, ataques, persecuciones, violencia y muerte a través de las redes sociales. A través de las redes sociales se matan personas, se hieren corazones, se lastiman, se dañan relaciones familiares, se acaban matrimonios. Hay niños que se suicidan por el acoso en las redes sociales. Hay niños que se han ahorcado en sus habitaciones al no soportar el bullying de sus compañeros de colegio. Así que no es un tema liviano, no. Porque lo que tú expresas en ese lugar habla de quién eres tú. Si eres una persona que contamina, que infecta con lo que publica, o si eres una persona que edifica, que bendice y que adora a Dios a través de sus redes sociales. Avancemos al versículo 16. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esto lo habíamos visto en alguna oportunidad. Un sacrificio que agrada a Dios y que podemos ofrecer por medio de Jesucristo es compartir con otros lo que tenemos. No necesariamente dinero, no necesariamente cosas materiales. Puedes compartir de tu tiempo con alguien. Puedes compartir de un talento que Dios te ha dado para ayudar a otros. Y aquí dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. No dice lo que les sobra, no, lo que tienen. No compartas lo que te sobra. Tenemos una mentalidad de dar lo que sobra. Y creo que es la segunda o tercera vez que hablo de esto y no me cansaré, porque no podemos dar lo que sobra, ni a Dios, ni a las personas. Estamos acostumbrados
a ver a las personas que tienen menos que nosotros como si fueran menos que nosotros y decimos, ¿qué sobra? Ay, que estará sobrando, que está haciendo estorbo y lo regalamos. No. Dios nos enseña que esa no es la forma de dar, ni a Él tampoco. No es darle lo que te sobra de tu tiempo o lo que te sobra, las monedas que sobraron, llevémoslas a la iglesia. No, esa no es la mentalidad. Dios no te da de lo que le sobra, no. Él dio a su único hijo unigénito por amor. ¿Cómo vamos a dar lo que nos sobra? No, esa no es la forma de dar. Es un sacrificio que podemos darle a Dios como sacerdotes del nuevo pacto a través de Jesucristo. Sigamos. Filipenses 4:4 y 4:8 dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestra mente se convierta en un lugar de alabanza a Dios. Que nuestra mente no sea un sembrado de toxicidad, de veneno, sino que en nuestra mente podamos sembrar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que sea de buen nombre, si tiene virtud alguna y si es digno de alabanza. Coloquemos esas semillas en nuestra mente, porque si colocamos esas semillas en nuestra mente, van a dar un fruto para Dios. Un sacrificio que le agrade a Él a través de Jesucristo. Y tener alegría, alabanza. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba en una cárcel, estaba preso. Y anima a los que están afuera de la cárcel a alegrarse, a gozarse. Imagínese usted eso, que el que está preso le inyecte motivación al que está libre. Porque la alabanza es algo que va adentro. La alabanza es algo que llevamos aquí en el corazón, en el alma. Independientemente de las circunstancias, alabemos a Dios. Y eso lo enseña el apóstol Pablo no solamente en este mensaje. Veamos lo que sigue. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y miren lo que dice el versículo del 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una actitud de alabanza. Él lo demostró. Él tuvo poco en diferentes momentos de su vida, tuvo mucho en otros momentos, pero siempre con una actitud de alabanza. Tenemos que tener contentamiento, no conformismo, sino contentamiento con lo que Dios nos ha dado. No llenarnos de ambición, tampoco de conformismo, pero sí de contentamiento. Y hay un ejemplo que me gusta que sigue del apóstol Pablo, que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 25 al 26. Él es echado a la cárcel junto con su amigo Silas. Obviamente echado a la cárcel de manera injusta por predicar el evangelio. Y estando en la cárcel, están pasando por un momento difícil. Y dice el versículo 25, hacia medianoche Pablo y Silas estaban ¿qué? Cantando himnos a Dios. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Si llegara la policía y a usted o a mí nos arrestaran injustamente por un crimen no cometido, ¿sí? Tipo serie norteamericana, ¿sí? ¿Cuál sería su reacción, no mi reacción? ¿Usted qué haría? No, pero ¿cómo es posible esta justicia?
estas autoridades no sirven para nada, no hacen nada bien, esto es injusto, esto no me puede estar pasando a mí, yo soy un hijo de Dios, yo soy un sacerdote del nuevo pacto, ¿a mí por qué? Pero mire lo que hace Pablo y Silas. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Esto es nivel 10. De verdad que me les quito el sombrero. Esto es nivel 10. Y mire lo que sigue. Y los demás presos los escuchaban. ¿Qué pensarían los demás presos? Esta gente está loca. Estos tipos que hacen cantando aquí en la cárcel como si estuvieran en un hotel 5 estrellas. ¿Qué les pasa? Pero fue un testimonio para ellos. Fue un testimonio para ellos. Que Dios te use a ti, me use a mí para dar testimonio de Él, aún en los lugares o en las circunstancias más difíciles. Que nos use para proclamar con nuestros labios su nombre, como lo hizo acá Pablo y Silas. Ahora sí lo voy a leer completo. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Hay poder en la alabanza. Hay un poder espiritual cuando alabamos a Dios. El mundo espiritual se estremece y el mundo físico se estremece cuando alabamos a Dios, aún en las circunstancias difíciles, aún en los momentos difíciles. Tengamos el reto de alabar a Dios. Y ya para resumir, aquí tengo esta figurita. Primer sacrificio espiritual, tener un corazón quebrantado y arrepentido. Y sabemos que tener un corazón quebrantado y arrepentido es humillarnos ante Él y es permitir que nazca algo nuevo en nosotros. Segundo, vivir en una alabanza continua a Dios a través de nuestra boca. Que de nuestra boca fluya un río de alabanza, un río de adoración, un río de alabanza. Porque esos son los sacrificios que le agradan a Él. Y tercero, hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos, no lo que nos sobra. Iglesia, estas son las 3 cosas que tú y yo, como sacerdotes del nuevo pacto, podemos hacer como sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. 3 cosas, no más. Ahora sigue estudiando la Biblia, pueden haber muchas más, pero en esta enseñanza quiero resaltar estas 3. Hagámoslas. Pongámonos ese reto diario de cambiar nuestra forma de vida. Recuerden que somos sacerdotes del nuevo pacto, que nos fue dada como herencia, porque el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. A través de su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados y nos permite presentarnos ante Dios tan limpios y puros como lo es el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, iglesia, yo los invito para que hagamos una oración, dándole gracias a Dios por esta enseñanza, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ser sacerdotes de un nuevo pacto y de poder ofrecer estos sacrificios espirituales para Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad que nos das de ser sacerdotes de un nuevo pacto. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por el camino que abriste, que traspasaste los cielos, que eres nuestro sumo sacerdote,
Nosotros te seguimos a ti, te alabamos a ti, te adoramos a ti. Permítenos, amado Dios, tener un corazón quebrantado y arrepentido, humillarnos delante de ti y entender que cuando tú nos humillas, lo haces porque nos amas, porque quieres hacer nacer en nosotros algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Gracias, Señor, y perdónanos por las veces en que hemos sido humillados y no hemos sabido responder y no hemos reconocido que tú eres Dios. Perdónanos cuando nos hemos llenado de ira, de enojo. Perdónanos cuando no hemos sido agradecidos por lo que tú nos das, sino que nos hemos quejado y hemos endurecido nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón. También oramos, Señor, para que nos ayudes a vivir una vida de alabanza, de tener unos labios que continuamente confiesen quién eres tú, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dejaste en tu palabra revelada a nosotros. Ayúdanos a llenar nuestra mente y nuestra boca de una continua alabanza a ti. Perdónanos por las malas palabras. Perdónanos, Señor, por las cosas negativas, feas, que hacen daño y que compartimos en nuestras redes sociales, que denigran de otros, que lastiman a otras personas, que hieren corazones. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque hemos usado nuestra boca para maldecir a otros, para hacer daño, para herir, para lastimar, para degradar a otros. Perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Señor, para que como sacerdotes del nuevo pacto también podamos hacer el bien y compartir con otros lo que tú nos has dado, no lo que nos sobra, Dios, sino que podamos dar de corazón, que podamos dar con amor, que podamos dar, Señor, con pasión. Gracias por tanto que nos has dado. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tanta abundancia. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque al ser sacerdotes del nuevo pacto podemos ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a través de Jesucristo. Y coloco delante de ti este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que esta palabra haya sido de revelación, de edificación para nuestras vidas, de consuelo también. Es muy clara, es muy precisa. Son cosas prácticas que podemos hacer como sacerdotes del nuevo pacto. Yo los invito a que nos pongamos ese reto, a que valoremos esa herencia que nos fue dada, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amada iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Me despido, espero que nos veamos muy pronto otra vez. Los quiero mucho. Recuerden que soy su amigo, que ustedes son mis amigos también. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo